inicio con este evento y con todo respeto me permitiré solicitar a ustedes lo siguiente. Mantener una sana distancia y cubrebocas en todo momento. Mantener sus teléfonos celulares en modo silencio. Quien necesite atender alguna llamada, agradeceríamos sea en el exterior del recinto. Es importante hacer de su conocimiento las medidas de seguridad. En caso de alguna eventualidad, el punto de reunión es la zona de la explanada y el área verde saliendo por la entrada principal de este recinto y las puertas de cristal a su lado izquierdo. Informarles que este es un espacio libre de humo. Para quienes lo deseen, pueden utilizar el exterior para ello. Por último, recomendarles salir de manera ordenada siguiendo las recomendaciones generales: no corro, no grito, no empujo. Dando continuidad con el evento, daremos inicio presentando a los miembros del Presidium que nos acompañan. Licenciada Indira Vizcaíno Silva, candidata a la gubernatura de Colima por el partido Morena y Nueva Alianza. Por parte de la delegación CEMIC, el licenciado Carlos Ignacio Maldonado, presidente de CEMIC Colima. Ingeniero Pedro Villagodínez, presidente del Comité Consultivo. Maestro Julio Lugo Barriga, secretario de CEMIC Colima. Y el secretario de Organización del Sindicato de Transportistas, CTM. Dando continuidad con el programa, cedemos el uso de la voz al licenciado Carlos Maldonado. Gracias. Buenos días, compañeros, compañeras, miembros del Comité Consultivo que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias por darse el tiempo y a todos en general por asistir a este tipo de ejercicios que como Cámara realizamos con el único objetivo de poder no solamente conocer a los aspirantes a la gobernatura del Estado de Colima, sino también poder intercambiar, en este caso con Indira, poder intercambiar pues puntos de vista, que conozca la situación de nuestro sector desde nuestra óptica y tener la oportunidad de rebotar ideas con ella. Indira, bienvenida a esta tu casa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tienes muchos años desde que fuiste por primera vez presidenta municipal de Cuauhtémoc, que siempre nos has acompañado a esta Cámara, a los eventos que te hemos invitado. Eso es algo que siempre hemos reconocido en tu persona, esa cercanía con nuestro sector. Y hoy, además de darte la bienvenida, bueno, tengo que platicarte lo que es el deber ser de una reunión como estas. Una reunión como estas en las que debemos de poner en blanco y negro las condiciones de nuestro sector para que tú puedas pues tomar en cuenta todos los requerimientos, necesidades, las afrontas a las que estamos hoy, tenemos hoy enfrente, y que podamos en un futuro próximo, de ser así, pues hacer equipo en todo lo que conlleva el gobierno del Estado de Colima. Desde hace ya muchos años venimos padeciendo un mal que ha ido escalando y que algunos lo llamaban corrupción, pero la verdad es que escaló a tal nivel que lo hemos denominado desde hace ya 3 o 4 años en la industria de la construcción como extorsión. Llegamos a un punto en el cual las condiciones de la obra pública fueron sujetas, más allá de la competitividad de las empresas y de lo que nosotros pudiéramos ofrecer como industriales de la construcción, pues a que hubiera de por medio una transacción financiera. Y eso fue abordado por la Cámara desde hace ya muchos años y por el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues toda su campaña fue un tema que estuvo poniendo en blanco y negro y que se comprometió a combatirlo, cosa que nosotros no solamente aplaudimos, sino que hemos estado pendientes de que así sea,
y hemos hecho la parte que nos corresponde hacer. Recordarás, no hace mucho en la posada, en Manzanillo, en el primer año que estaba yo aquí en la Cámara, tuvimos oportunidad de platicar lo que nos venía pasando en el API Manzanillo. Rebotamos ahí las ideas y fue muy gratificante para nuestro sector el que hubiera cambios que obedecieron a mejorar las condiciones que para nosotros, y que ojalá quede muy claro también en esta intervención, que para ti también sean lo único que buscamos, son condiciones de piso parejo, en las que podamos, precisamente en base a lo que nos hemos preparado, no solamente nosotros, sino los más de 10,000 trabajadores que tenemos hoy afiliados al IMSS en Colima, este sector de la construcción, y que les hemos dado cursos, diplomados, licenciaturas, maestrías, y que esta Cámara representa precisamente a los constructores formales, porque aquí para afiliarse hay que pagar impuestos, porque aquí para afiliarse hay que demostrar sus capacidades técnicas, y porque aquí para afiliarse también hay un compromiso con la capacitación muy profundo, en el cual todos los compañeros que están aquí, más los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, entregan el 2 al millar de toda la obra pública que hacen, la entregan a esta Cámara para que la Cámara la transforme en capacitación para su personal. Esas aristas son lo que nos hacen diferentes de los demás constructores, son lo que no nos puede permitir catalogarnos en general a los constructores cuando habemos constructores formales y constructores que pudieran estar en la informalidad. Por otra parte, el decrecimiento en la inversión de la obra pública ha venido a menos. Los proyectos prioritarios de la Federación han llevado el recurso mayormente al sureste del país, y eso ha generado que algunos estados, como es el caso de Colima, tengamos en los últimos 2 años de crecimientos por el orden del 50%, 49 un año, prácticamente 50 también, de decrecimiento en la inversión de obra pública. Y eso conlleva un reto, sí, federal, eso conlleva un reto mayúsculo que tiene que ver pues cómo vamos a resolver este tema, adicionalmente de lo que se pueda generar de condiciones en obra privada. Por otra parte, las reformas que se han venido pues nos han obligado también a ser mucho más cuidadosos, no porque no lo fuéramos, sino la propia dinámica del sector nos obliga, por ejemplo, al tema de la subcontratación. Aquí, aunque tenemos especialidades, los constructores, la subcontratación es un proceso que se genera en el día a día de una obra, pues hay microespecializaciones que necesitamos subcontratar. Todo esto ha venido a generarnos un entorno, no voy a decir si bueno o malo, diferente, pero un entorno al que nos tenemos que adaptar, y lo tenemos que hacer muy rápido, porque el riesgo no son los 200 empresarios que estamos aquí afiliados a la CEMIC, el riesgo son los más de 10,000 familias a las que le generamos trabajo en Colima. Que colapse nuestro sector, que es el único sector que trastoca 22 subsectores, dicho por la Secretaría de Economía Federal, somos el sector que tiene una mayor cobertura. Cuando inyectamos dinero a la obra pública, a la obra en general, pues al otro día estamos viendo que ese recurso fluyó a toda la cadena, a toda la sociedad en general, porque están los subcontratistas, los proveedores y la propia mano de obra, que es mucha. La componente de mano de obra en la obra pública pues es grande, ¿no? Ese es el análisis y te lo queremos dar tal y como es, porque entendemos que el mejor ejercicio que podemos hacer, Indira, es hablarnos con lo que nos está sucediendo en blanco y negro, para ver cómo podemos, desde tu óptica, sacar adelante a este sector que ha sido motor de México, motor de Colima, y que no podemos abandonarlo. Bienvenida a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenos días. Gracias. Gracias al licenciado por su intervención. Damos continuidad con la participación de la candidata. Buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias Carlos y a todas y todos por permitirme estar con ustedes. Como bien dicen, ya no es la primera vez, tenemos desde el 2012 conviviendo de manera cotidiana con ustedes, y creo que ha habido y ha permitido que haya una relación de confianza, de poder decir las cosas tal y como las pensamos, porque además es parte de mi manera y de mi forma de hacer política, y creo que es mucho lo que le hace falta a la política en nuestro estado, transparencia y sinceridad. Y también creo que me han conocido como persona, como ser humano, pero también me han conocido como funcionaria y saben cuál es la visión y cuál es la manera que tengo de hacer las cosas. Yo esperaría que en este proceso, además de que estaremos presentando de manera semanal nuestro programa de gobierno, y que ahorita con las preguntas que están aquí por hacerse, vamos a hablar en parte de ello, que además de eso, yo esperaría que la confianza que se genere entre la población en general, su sector en este caso, con este proyecto, con esta candidatura, tenga más bien que ver con lo que ya he hecho que propiamente con lo que proponga hacer, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que todo el mundo me dice es que vienen, les hablan bonito, les dicen que sí a todo de manera irresponsable, y al final pues nadie les cumple, y creo que eso es otro de los temas que yo quiero evitar. Yo no me voy a comprometer a cosas que no vaya a hacer, porque a mí me gusta cumplir, porque tengo palabra. Voy a ser muy sincera en todo aquello que hable con ustedes, pero también creo que hay un antecedente de cómo he sido como presidenta municipal, que es el ejemplo de un ejecutivo, ¿no? Y como funcionaria, para que esta confianza de ida y de vuelta se genere no solo en función de una propuesta, sino en función de lo que ya hemos hecho cuando hemos tenido la posibilidad de estar al servicio de la gente. En términos generales, pues decirles que hemos estado recorriendo nuestro estado durante muchos años, ahora con la campaña, y nos hemos dado cuenta tristemente cómo nuestro estado, en vez de ir hacia adelante, parece que va hacia atrás. En los últimos 15 años se ha recrudecido el tema de la pobreza, y como consecuencia el tema de la inseguridad en nuestro estado, pero además el abandono en muchos sectores. Creo que a mí me parece que es increíble que vaya a Ixtlahuacán y que tengan una clínica, por ejemplo, que les construyó y les equipó Griselda Álvarez hace casi 40 años, y que ahora la clínica está desmantelada. Y esa es como una fotografía de cómo es posible que ahora Ixtlahuacán esté peor en materia de servicios que hace 40 años. O por ejemplo en Minatitlán, que las personas me insisten también en que la carretera que conectó Minatitlán con Villa de Álvarez se hizo con Griselda Álvarez, y que desde entonces no se ha hecho una remodelación estructural para que esta carretera esté funcionando con mayor seguridad para quienes la transitan de manera cotidiana. Y así nos encontramos en cada municipio este abandono que ha habido en todos los aspectos, en materia de generación de oportunidades para el sector productivo, llámese el sector agrícola, campesino, el sector de la construcción, el sector turístico, etcétera, pero también un abandono incluso en brindar los servicios públicos adecuados. Pareciese que los gobiernos en Colima se han encerrado solamente en la burbuja y en las 4 paredes de casa de gobierno, y no han salido a darse cuenta de cuánta necesidad, de cuánta hambre hay en comunidades rurales de Tecomán o aquí mismo en la capital. Basta con irse a dar una vuelta a las colonias de los alrededores. Entonces, el objetivo nuestro es tener un programa de gobierno, hacer un gobierno que será integral, en el que vamos a gastar menos en los funcionarios, vamos a generar una reestructura del gobierno para gastar menos en los funcionarios, para poder disponer de más recursos para invertir en la gente. Invertir en la gente significa en todos los aspectos que se requieren en nuestra población, pero también un plan de gobierno en el que le apostamos a recuperar la paz, que me parece que eso es fundamental, y también lo encontramos como una necesidad en cada lugar al que vamos. La gente de Colima quiere que recuperemos la paz, y nosotros proponemos hacerlo con diferentes ejes. Uno es limpiando el gobierno de funcionarios corruptos. Las personas ahora no tienen la confianza de acercarse al gobierno para hacer una denuncia, porque o no pasa nada o les da miedo incluso decir de lo que son testigos. Pero también es teniendo más y mejores policías.
Ahorita en Colima hay casi 25 policías menos estatales de los que había cuando inició este sexenio. Y eso es dramático, nos damos cuenta en las calles, pero además de eso, necesitamos que sean mejores policías, o sea, sí más, pero también mejores, que pasen los exámenes de control de confianza, pero que hagamos todo un proceso de dignificación y profesionalización. Yo fui presidenta municipal y me consta que muchas veces los policías llegan y te dicen, aunque sea de policía, porque no encontraron trabajo de ninguna otra cosa, porque con dificultades concluyeron su preparación primaria o secundaria. Y si no están dignificados, si no están capacitados, pues entonces luego intentan hacer valer la ley por la vía de la fuerza, no por la vía de la razón. Por eso para nosotros es tan importante dignificarles como apoyándoles a concluir sus estudios, primaria, secundaria, preparatoria, a tener su carrera técnica policial y a que puedan ejercer de manera adecuada su función. Pero también dignificarles porque son unos de los espacios peores pagados en el Estado y porque no tienen la certeza ni de su seguro de vida, ni tienen la certeza de que su familia estará bien si a ellos les pasara algo en el ejercicio de su función. Entonces me parece que es increíble que nosotros queramos exigir a nuestras policías estatales y municipales cuando realmente ni siquiera se les brindan las herramientas suficientes para hacer su trabajo. Nosotros creemos que tenemos que apostarle a convertir a nuestros policías en verdaderas figuras de autoridad, y eso pasa desde que tengan su uniforme impecable hasta que tengan la capacitación necesaria en materia de derechos humanos y las herramientas para poder hacer su trabajo, como equipamiento y patrullas, por ejemplo, entre muchas otras, que es un tema que está relacionado con el tema del C5, ¿no? Yo no tengo nada en contra del C5, creo que es muy bueno que tengamos más tecnología para poder mejorar la atención en materia de seguridad y de emergencias. Mi problema con el C5 es que ¿quién va a atender las emergencias si tenemos 25% policías menos? O sea, creo que no hubo una planeación de forma responsable del Estado para que entonces una cosa realmente lograse funcionar. Mi otro problema con el C5 es lo que sucedió en el camino, ¿no? Que se dijo que se iba a pagar cada año, no se presupuestó, no se pagó, se usaba el dinero para otras cosas, se pidió un crédito para pagarse lo que se debía a mitad de sexenio, otra vez se presupuesta cada año, otra vez no se paga y se vuelve a pedir otro crédito para pagar lo que se debía, cuando en realidad era recurso que ya se había presupuestado año con año. Pero eso es un tema del procedimiento. El objetivo del para qué tendría que servir el C5, ahí sí yo no tengo ninguna diferencia. Creo que es importante contar con una área como esta, pero hay que transparentar los procesos. Pero para nosotros lo más importante en materia de seguridad es la prevención, y por eso nuestro proyecto de gobierno incluye un modelo bastante ambicioso para tener un modelo educativo propio en Colima, en el que fomentemos los valores desde preescolar, primaria y secundaria, en donde garantizamos el acceso a actividades deportivas y culturales a los niños que también están estudiando en escuelas públicas. Y este proyecto, que lo vamos a hablar en una de las preguntas que ustedes tienen, implica el mejorar y crear nuevos espacios públicos para poder acercar el arte, el deporte y la cultura a las colonias y a las comunidades. Y el otro tema que tiene que ver con salud también, porque hay una gran deficiencia en los sistemas de salud en nuestro estado. Es increíble darnos cuenta que todo mundo tiene claves distintas de lo que deberían de estar haciendo, que en salud y en educación pareciese que todo mundo quiere entrar a este sistema, pero al momento que entran al sistema la mayoría quieren estar solamente en las oficinas, cuando tenemos centros de salud abandonados, cuando tenemos clínicas rurales abandonadas, y cuando deberíamos exigir mucha mayor vocación de servicio en los funcionarios públicos y transparencia, porque también sucede lo que en seguridad pública, ¿no? Hay en activo 500 policías menos, pero es la nómina que más se ha engordado, la de seguridad pública. Entonces habrá que ver en dónde están y qué hacen esos que se supone que están en las nóminas de seguridad pública, de salud y de educación, que realmente no los vemos atendiendo las comunidades. Y por eso nuestro compromiso en materia de salud tiene que ver con garantizar que habrá médicos y medicamentos suficientes en las comunidades rurales, pero también en los centros de salud y en las clínicas y hospitales en las ciudades. Eso implica en este caso la remodelación, ampliación del hospital de Manzanillo, la construcción de una clínica en Armería y la reactivación y remodelación en su caso de la clínica de Ixtlahuacán. Ya de eso también hablaremos un poco más adelante. Y la construcción o
el equipamiento para la clínica de rehabilitación de adicciones, que es un compromiso que también ya hicimos con las y los colimenses. Y el otro tema, ya para finalizar, pues tiene que ver con el desarrollo económico, pero como creo que esa es una de las preguntas específicas de la intervención que va a tener aquí Julio, mejor me espero para poderlo platicar ya con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos sus palabras, licenciada. Cedemos el uso de la voz al ingeniero Pedro Villa. Yo pensé que tú ibas a hacer las preguntas. Buenos días. Bienvenida, Indira. A mí me toca hablar de las retenciones. Tenemos convenio de retenciones con los municipios y con gobierno del estado. Te voy a hacer un poco de historia. ¿Ya? Sigue. Bueno, entonces comentaba, desde el tiempo del gobernador Elías Zamora Verduzco, puede que esté el volumen muy alto, ¿no? Si no, hablo fuerte. Vamos a ver. Bueno, ya. Ahí lo dejo. Desde el tiempo de que fue gobernador Elías Zamora Verduzco, inició, fue también presidente de la CEMIC, la primera presidencia a nivel estatal, fue el arquitecto Enrique Carmen. Entonces, precisamente en ese entonces fue cuando se inició la construcción del edificio de la Cámara. Y se suscitó se hizo un convenio con el gobernador. Precisamente son dos convenios los que normalmente tenemos con todas las entidades, ya sea el gobierno del estado, ya sea municipios. Uno es el 2 al millar, que son retenciones que hacen el gobierno del estado, en este caso, del 2 al millar, para lo que es la capacitación de todos los trabajadores del sector de la industria de la construcción. Y también tenemos el 5 al millar, que ese también es dinero, ese no forma parte de las obras, las retenciones a la hora de que se hace en la facturación, es dinero de la utilidad en este caso del constructor, del socio. Entonces, cuando hemos tenido una excelente relación, históricamente cuando hemos tenido una excelente relación con los gobernadores, es cuando nos ha ido muy bien. ¿Cuál es la solicitud que es para ti en caso de ser gobernadora, si tuvieras la intención de suscribir el convenio del 5 y del 2 al millar con la CEMIC? Por lo pronto es todo. Muchas gracias. La otra vez que nos hizo el favor de acompañarnos aquí, Indira, a la reunión que tuvimos con diputados federales, y fallaban mucho los micrófonos y fallaban y los acabamos de comprar, Indira, y después nos dimos cuenta que estaban los de la Guardia Nacional y traen unos radios que nos generan, no sé si te acuerdas que se cortaba y eran unos radios porque se fueron y todo funcionaba re bien. No es el caso ahora,
o a menos que haya un colado por ahí de la Guardia Nacional, pero ahora les dije, no quiero que falle nada, y que falle. Dice la ley de Murphy que cuando algo puede fallar, falla. Muy bien, seguimos, por favor. Agradecemos sus palabras, ingeniero. Continuaremos con la intervención del secretario Julio Lugo, quien realizará unos cuestionamientos que se le hará a todos los candidatos por igual. Pedimos al término de cada pregunta, el candidato emita su contestación. Sí, gracias. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Candidata, bienvenida. Hemos diseñado unas preguntas que les estamos haciendo a todos quienes decidan visitarnos a esta Cámara, exponernos sus planes de trabajo, para que nosotros, los compañeros del sector de la construcción, tengamos la oportunidad de visualizar cuáles son las diferentes perspectivas, al menos en estos temas, y que ello nos dé a nosotros un mejor panorama de cómo estaríamos trabajando el sector de la construcción con nuestros gobernantes. La primera pregunta es: ¿cómo impulsarás el sistema estatal anticorrupción del Estado? Bueno, primero le contesto a Pedro. Por supuesto que habrá esa disposición, esa voluntad. Además, hemos trabajado de manera conjunta ya con CEMIC en muchas ocasiones, inclusive en la Secretaría de Desarrollo Social. Hicimos una dinámica de capacitaciones para llevar talleres de oficios a las comunidades que fue extraordinario y que se ha perdido, que no entiendo por qué se dejan de lado estas acciones que nos ayudan a complementar. Bueno, generan muchas cosas, generan por una parte la convivencia en la comunidad, el reencontrarnos entre vecinas, vecinos, pero también el acercarles un conocimiento adicional a las personas que les permite y les facilita de pronto o resolver problemas en sus hogares o incluso buscar trabajo cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los temas que además hay que retomar y que con la CEMIC siempre hemos podido hacerlo de manera formidable, que tienen que ser aliados fundamentales para las acciones en comunidad y de responsabilidad social que hará este gobierno en las comunidades. Así es que, por supuesto, claro que sí. Gracias. A ver, del sistema estatal, bueno, el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción ha avanzado como de una forma muy lenta, muy pesada en términos generales. Me parece que incluso en Colima hemos tenido algunas acciones que yo creo que habría que fomentar que sean más desde la iniciativa privada, desde la propia ciudadanía, como el famoso Cómo Vamos Colima y otros, que yo esperaría verlos cada vez más. O sea, para nuestro gobierno será fundamental la participación ciudadana para poder transparentar los procesos, más allá del sistema anticorrupción propiamente que deberemos de desarrollar en el estado de Colima, porque está endeble, porque no está funcionando, porque a pesar de que se están firmando convenios para avanzar, por ejemplo, en la creación de una unidad de inteligencia financiera local, pues lo cierto es que tampoco vemos que funcione como debería y muchos etcéteras más. Porque una de las grandes fallas que tenemos en el modelo de nuestro estado es que se crean o se aprueban un sinnúmero de leyes, pero no se reglamentan. Y entonces hay 90 y tantos reglamentos pendientes en el Congreso del Estado que al no avanzar esta reglamentación, pues no se pueden aplicar las grandes reformas que se llevan a cabo en estas leyes, y una de esas tiene que ver precisamente con este tema del sistema estatal anticorrupción. Pero lo otro es, el combate a la corrupción es un eje transversal del gobierno que nosotros llevaremos a cabo, es una constante, es una permanente desde todas las perspectivas. Creo que tenemos que hacerlo de diferentes formas. Primero, es la cero tolerancia a la corrupción que habrá en nuestro gobierno, y que lo digo con esa transparencia y con esa tranquilidad porque ya lo hemos hecho, como lo hicimos en el municipio de Cuauhtémoc. Porque en Cuauhtémoc el combatir la corrupción, el abatir la corrupción nos permitió tener recursos suficientes para invertir en un sinnúmero de acciones, de programas y de obra pública
que fue histórico en nuestro municipio. Logramos inversiones superiores a lo que se había logrado en los últimos 10 años en el municipio de Cuauhtémoc, con transparencia en el manejo de los recursos públicos en nuestro municipio. También logramos ser el único municipio, no en ese trienio, sino en la historia, que no solicitó adelanto de participaciones ni créditos para poder pagar puntualmente los compromisos con nuestros trabajadores, y que por el contrario le abonamos a pagar a la deuda que tenía el municipio, cosa que yo no he visto en ninguno de los gobiernos que ha precedido. Y por otra parte, también con este combate a la corrupción en el municipio de Cuauhtémoc, ustedes fueron testigos, porque saben que nosotros nunca le quedamos a deber un solo peso a ningún proveedor, a ningún constructor, a nadie que hubiese prestado algún servicio al municipio de Cuauhtémoc, porque para nosotros es básico que si existe un presupuesto se ejecute de manera formal y apegada al mismo, y entonces ir cumpliendo con las obligaciones que genera el municipio, o en este caso que generará el Estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Colima para fortalecer el sistema anticorrupción? Pues concluir con estos procesos que existen ya en la ley para que realmente estén funcionando, para que realmente se pongan en práctica, pero por otra parte buscar los mecanismos en los que la sociedad se involucre más. Yo diría que tenemos que tener una Contraloría Social, por ejemplo, y que tenemos que llevar el presupuesto del Estado a el presupuesto participativo, es decir, que la población también participe de muchas de estas decisiones que se están tomando en el gobierno, y eso lo hicimos también en Cuauhtémoc. Cuando íbamos a invertir en una comunidad, íbamos y preguntábamos en la comunidad qué era lo que hacía falta, y se hacía la obra que era la más necesaria para la comunidad, no la que yo quería o la que fuese la más vistosa, porque luego ya saben ustedes que nadie quiere hacer drenajes, porque esos nadie los ve, nadie los aplaude, y son las obras más latosas del mundo. Pero al final, si esa era la necesidad y eso pedía a la población y era lo lógico, estábamos obligados a hacerlo. Entonces, creo que parte del modelo anticorrupción tiene que llevar esta creación de la Contraloría Social, que sea un instrumento en el que realmente participe la sociedad civil para estar vigilando y transparentando el manejo de los recursos públicos. Otro factor es el presupuesto participativo, donde estemos participando como colimenses en la decisión de a dónde se destinará parte de este presupuesto. Y la otra parte también tiene que ver la Contraloría Social, el presupuesto participativo, y la otra parte también tiene que ver con que nosotros nos estamos comprometiendo a hacer informes trimestrales del manejo de los recursos públicos del Estado de Colima, es decir, cada 3 meses vamos a estar informando cómo se ha generado la erogación, los ingresos y los egresos del presupuesto estatal. Vamos a estar informando también cuáles son las acciones específicas que se estarán llevando a cabo durante el año y de forma trimestral, para garantizar que haya acceso a esa información. Y el otro tema es garantizar que los mecanismos de transparencia del Estado funcionen, porque lo cierto ahora es que si uno quiere buscar información bajo las plataformas de transparencia, siguen siendo nulas, y yo lo digo con mucha tranquilidad, porque cuando estábamos en mi municipio siempre tuvimos el reconocimiento de que contábamos con toda la información en sistema, siempre nos fue muy bien en las evaluaciones que se hicieron al respecto, y creo que eso da mucha certeza a la población. Yo soy una convencida de que cuando uno transparenta la información e involucra a las personas en la toma de decisiones, hay un gran compromiso de la sociedad que se transforma también en querer ayudar más a que el gobierno le vaya mejor, porque ven que las cosas se están haciendo bien, y creo que eso le hace falta a Colima. Dejarles la información a la vista para que tengan la tranquilidad y la confianza de que estaremos haciendo todo bien, y que eso al mismo tiempo nos genere este compromiso de la sociedad a ayudar a que el gobierno siga avanzando, porque hay esa confianza de que las cosas se están transparentando. Entonces, en términos generales sería eso, es reglamentar lo que haga falta en el sistema anticorrupción para garantizar que pueda estar funcionando en Colima, crear la Contraloría Social, abrir los portales de transparencia y que haya reglas claras para quienes no cumplan y castigos claros para quienes no cumplan con tener la información en las plataformas, porque mientras no hay castigo, pues todo el mundo sigue ocultando la información. El presupuesto participativo y los informes que estaremos presentando de manera trimestral. Sí, muchas gracias.
La segunda pregunta sería, ¿cuál es la estrategia para generar derrama económica en el sector de la construcción, en los rubros de obra pública y obra privada? Lo comentaba al principio, a ver, yo entiendo la parte que ustedes me platican y me explican, porque lo hemos platicado en muchas ocasiones, de cómo cuando se invierte en infraestructura se genera derrama económica. Y un poco del comentario que aquí hacía hace rato Carlos Maldonado, de cómo en este gobierno federal se ha dado prioridad en inversión de infraestructura en el sur-sureste. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en Manzanillo, creo que lo he dicho poco acá en la zona metropolitana, pero un poco mi reflexión es, comprendamos que en nuestro país había un gran desequilibrio. La pobreza que se vive en los estados del sur-sureste no se compara con la pobreza que se vive en el centro o en el norte del país. Como en nuestro estado, la pobreza que se vive en los municipios de la costa no se compara con la pobreza que hay en la zona metropolitana. Y como en nuestro estado es evidente que ha habido un desequilibrio en cómo se han ejercido los recursos públicos y en materia de inversión en infraestructura, dejando a la costa prácticamente abandonada. Y yo diría, pues que no nos sorprenda que tengamos un gobierno estatal que va a buscar generar un mayor número de inversión, porque hasta el momento en el 2020 en Colima fue el 1.7% del presupuesto del estado, 200 millones, poco más de 200 millones de pesos lo que el estado invirtió en materia de infraestructura, que no nos sorprenda que este monto se incremente, pero que también se redistribuya de una mejor forma. Lo comentaba en la intervención cuando hablaba de salud, por ejemplo. ¿En dónde es donde mayor necesidad tenemos de generar una nueva clínica? En Armería, de remodelar, ampliar o incluso pensar en un hospital nuevo en Manzanillo, porque la cobertura que hay en estos lugares es mínima. ¿En dónde vamos a tener la necesidad de generar proyectos de inversión específicos? En primer lugar, en el puerto. En el puerto tenemos que garantizar el acceso a Manzanillo, la ampliación del libramiento Manzanillo, la ampliación del libramiento Jalipa, una carretera que comunique a Jalipa con Manzanillo que sea independiente del libramiento, porque por mucho que tenga el libramiento, se convierte en un camino tortuoso para los habitantes de esa zona del municipio. Tendremos que invertir también en generar las condiciones para por fin atender los problemas de inundaciones que hay aquí en la zona norte de Colima y allá en Manzanillo. Tendremos que hacer toda una planeación para invertir de manera adecuada también en los espacios públicos. A ver, nosotros le apostamos a tener un modelo educativo propio, en el que recuperemos los valores cívicos desde el principio, desde preescolar, primaria y secundaria, pero también, así como hemos visto que hay modelos que han funcionado en otros lugares, que hay que tropicalizarlos, claro, en los que obligando a la niñez y a la juventud a hacer deporte o cultura 3 veces a la semana, han disminuido los índices de consumo de drogas y de adicción hasta en un 80-90%, en un lapso de 8 a 10 años. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer para lograr esto? Que así como en las escuelas privadas, en las públicas, nuestra niñez también tenga acceso a clases extracurriculares, y que estas tendrán que ser o en las mismas escuelas en donde no hay clases por las tardes, o tendrán que ser en cada cancha, en cada jardín, en cada espacio público. Y eso a nosotros nos obliga a 2 cosas. La primera, a rehabilitar todos aquellos que no estén en las condiciones, y la segunda, a construir más espacios públicos. Entonces ahí es en donde nosotros estaremos generando derrama en materia de construcción para este sector, porque les pongo otro ejemplo. En Manzanillo no hay una casa de la cultura, es el único municipio del estado que no tiene casa de la cultura, a pesar de que es el más grande, a pesar de que es el más poblado, a pesar de que es el que más derrama económica genera, no tiene un museo, no tiene una casa de la cultura. Y entonces así nos encontraremos en la costa
y en algunas comunidades de la zona metropolitana en las que no tenemos los espacios deportivos y culturales suficientes para poder acercar este proyecto educativo. Entonces, para nosotros un tema fundamental será la inversión que se genera en materia de servicios públicos, otro en materia de salud y el otro en materia de recuperación y creación de nuevos espacios públicos para poder llevar hasta allá nuestro nuevo sistema educativo. Y con estas tres áreas estoy segura de que estaremos generando mayores recursos para el sector de la construcción. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ello? Tendrá que ser una parte de los ahorros que generemos en el gobierno del estado, que estoy segura de que no van a ser pocos, porque insisto, también lo viví en mi municipio en Cuauhtémoc, con los ahorros que hicimos en hacer una reestructura en aquel momento en el gobierno municipal, nos ahorrábamos casi el 10% del presupuesto anual. Hay que ver cómo va a funcionar ahora en el gobierno del estado, estamos ya trabajando en ello, pero estoy segura de que no van a ser pocos los ahorros que generemos transparentando, quitando la corrupción y los privilegios y gastando menos en los políticos y haciendo una reestructura que adelgace las estructuras de gobierno para que sea más eficiente hacia la gente. ¿De dónde más? Pues con una coordinación entre gobierno federal y gobiernos municipales. También ya lo hemos hecho. Cuando fui presidenta municipal conseguimos en 2 años consecutivos el presupuesto para obra pública que era equivalente al 40% de nuestro presupuesto anual del municipio. Creo que tenemos la capacidad para poder identificar obras específicas, gestiones específicas que atraigan la atención del Gobierno de México, porque estén planteadas en el lenguaje del Gobierno de México y porque vengan a resolver necesidades reales de la población, pero también hacerlo con recursos propios y con recursos también compartidos con los gobiernos municipales, porque otra de las cosas que es importante es el planteamiento en materia de infraestructura hidráulica, que está abandonado en nuestro estado y que hay ahí una serie ya de propuestas que se han entregado al gobierno federal con la construcción de algunas presas, represas y sistemas de almacenaje de agua que también sin duda impactarán en todo este tema que hablaba yo de las inundaciones que se generan en nuestro estado. Entonces, bueno, creo que en términos generales con eso contesto la pregunta. Sí, gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál es el plan de trabajo con el actual sistema estatal de financiamiento para el desarrollo económico del estado de Colima, denominado CEFIDEC, en beneficio de este sector? Tenemos que reestructurar el CEFIDEC de lado a lado. La verdad es que el problema real del CEFIDEC es que se convirtió en una caja chica de las campañas políticas. Cada que ibas a ver una elección, salían un montón de créditos para algunas empresas, yo no digo que en todos los casos fuera igual, pero en muchas sí, que luego eran créditos que nunca se pagaban, que nunca regresaba el dinero a CEFIDEC y que no volvíamos a ver ese recurso y por lo tanto CEFIDEC pues dejó de poder funcionar como tenía que funcionar. Tan es así que hace poco perdieron incluso la posibilidad de llevar a cabo líneas de crédito con NAFIN, con la Nacional Financiera, que ponía a disposición 180 millones de pesos y CEFIDEC no tuvo el 1% de eso para poder entrarle, el 1%. Y entonces, definitivamente, yo no digo que tenga que desaparecer, creo que como el ideal para el que se creó es interesante, el tema es que funcione como se dijo que se iba a crear, que iba a funcionar, y eso pasa otra vez por el combate a la corrupción y eso pasa otra vez por la transparencia. Nosotros insistimos en que el CEFIDEC tiene que existir, pero se tiene que transformar, tiene que servir para los créditos para las empresas con intereses blandos, tal y como estaba diseñado, pero también tiene que servir para generar microcréditos a aquellos que quieran emprender o ampliar un micronegocio, porque el objetivo nuestro tendrá que ser recuperar la economía de nuestro estado y nosotros queremos recuperar la economía de Colima confiando otra vez en la gente. Así como CEFIDEC se estará creando una figura que brindará créditos a nuestras campesinas, campesinos, ganaderas y ganaderos para poder financiar. No sé quiénes de aquí hayan tenido alguna vez una experiencia con el sector agrícola, pero las campesinas y campesinos suelen pedir créditos a 1 año porque se pagan con sus cosechas.
Y es increíble que accedan a intereses de 2 dígitos, cuando hay una gran certidumbre, certeza de que te puedan pagar en menos de un año. Entonces me parece que es importante que también nuestro modelo implique el volver a confiar en la gente, generando una transformación del CEFIDEC para que realmente se exija que se paguen los créditos que se estén otorgando, para que realmente se transparente quiénes integran el consejo y se decida de manera adecuada quiénes serán los beneficiarios de estos créditos, pero también para tener un modelo en el que podamos atender otros sectores productivos del Estado que es tan importante. Y por otra parte, ahorita que hablaba del tema de los créditos, también me resulta importante insistirles en que tendremos que hacer un hermanamiento con la Financiera Nacional. La Financiera Nacional está haciendo toda una reestructura en la que se compromete a generar créditos con menos de 2 dígitos de interés, es decir, entre 8 y 9% es el reto que se tiene para 2022, y creo que será una extraordinaria institución con la que podremos generar un hermanamiento para complementarnos en todo lo que se quiere hacer en materia de créditos y de inversión en el estado de Colima. Me gustaría, si nos permites, Indira, que te pudieras llevar una aportación en ese tema, que lo abordas muy bien. Ahora sí que el análisis que tienes es el correcto. Nos toca estar a la Cámara con una silla ahí en el Consejo de CEFIDEC, y yo nada más quisiera que tuviéramos la oportunidad de compartirte que este gremio que ves aquí somos de los que más pagamos impuestos sobre nómina, aunque no hay una correlación directa. Así se hizo parecer inicialmente que el impuesto sobre nómina tenía que ver con el CEFIDEC. Eso en su creación fue algo que todos nos quedamos con esa idea, aunque no hay esa correlación, en el imaginario de todos queda así, ¿no? Y algo que nos sucede a los constructores es que somos catalogados como de alto riesgo. Entonces, aunque somos de los que más pagamos, nunca nos prestan, ¿no? Y valdría el ejemplo del dentista, espero no haya ninguno que sea dentista también, que tiene pues un colaborador o colaboradora y que entonces recibe de repente créditos mucho más fácil que los que recibimos los constructores, que pagamos pues un montón de impuestos sobre nómina. Que hubiera una correlación entre lo que se paga en la fórmula del CEFIDEC, entre lo que se paga y lo que se pudiera recibir, sería algo de mucho beneficio para este sector. Entonces nada más que te lo pudieras llevar ahí como idea a todo este análisis que bien tienes ya. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Además, a ver, es que cuando en el 2018 a cada pregunta que le hacían a Andrés Manuel, ¿y cómo vas a resolver? Y él contestaba, acabando con la corrupción, y luego decían, ay, todo con la corrupción. Pues es que es la verdad. Pasa como en el impuesto de hospedaje. Los turisteros ya no querían pagar el impuesto de hospedaje porque dicen, es que el impuesto de hospedaje era para promoción turística y no lo vemos, y no se pasa por el comité y no se invierte en promoción turística. Y entonces yo les decía, a ver, pero es que la solución no es dejar de pagar el impuesto. El principal problema que tenemos en el modelo económico mexicano es precisamente que nadie queremos pagar impuestos, pero queremos que el gobierno tenga dinero para todo. Y si hacemos un comparativo con modelos que ni siquiera son los más exitosos, como el francés o el español, en el que más del 30% de sus ingresos tienen que ver con los impuestos que se generan y que en México no llegan ni al 16%, pues entonces entendemos que por eso nuestra economía es deficiente. Entonces yo les decía, la solución no es dejar de pagar el impuesto sobre el hospedaje, la solución es transparentar, díganme qué nuevas reglas quieren para garantizarles que vamos a aplicarlo adecuadamente, porque no es posible que el gobierno del estado se niegue a pagar una suscripción que cuesta $20,000 para que lleguen cruceros a Colima. $20,000 anuales, esto te lo deja un solo crucero que llegue a Colima. Es que lo que tenemos que comprender es que las administraciones estatales no son privadas, y entonces no son para generar utilidades al gobierno. La administración de los recursos públicos es invertir para generar utilidad en las personas, no al gobierno. Y entonces en la medida que comprendamos eso, vamos a llevar a cabo una mejor administración estatal que invierta en aquellas cosas que detonen
la economía para la gente. Esa es la utilidad de un gobierno, que a tu gente le vaya mejor, que haya más dinero afuera, que esté circulando el dinero y que a ustedes les vaya bien. Esa es la ganancia que obtiene un gobierno y eso es lo que tendremos que estar haciendo. Entonces, sin duda, yo digo, revisemos cada uno de estos modelos que sabemos que han fallado, pero que de origen no estaban tan mal diseñados, replanteémoslos, reestructurémoslos y demos garantías de transparencia, garantías que puedan perdurar con los años, que no sea simple y sencillamente bueno, es que mientras esté Indira vemos que se está haciendo bien, pero y después quién sabe, ¿no? Sino estas garantías de legalidad que nos den la tranquilidad de que al futuro también van a funcionar. Porque otro de los temas que hemos hablado aquí sobre el tema, por ejemplo, de corrupción y que no lo mencioné hace rato es, nosotros estamos proponiendo también la creación de un consejo de la judicatura. Colima es el único estado que no tiene consejo de la judicatura. Y el Consejo de la Judicatura tiene la responsabilidad de verificar el correcto actuar de nuestros jueces y juezas del sistema judicial local. Y es importantísimo al menos que se sientan observados para garantizar que o disminuir los índices de impunidad que hay en nuestro estado, para garantizar que el ejercicio de la justicia pues sea mucho más pronta, expedita y apegada a la legalidad. Entonces creo que hay muchas áreas en las que podemos crecer, algunas que ya se han planteado en leyes pero que hace falta aterrizarlas, reglamentarlas, otras que simple y sencillamente se han dejado de lado. Y lo otro que para mí es fundamental es que haya una mayor participación y vinculación de la sociedad en los temas de gobierno, porque eso nos obliga de manera natural a transparentar y abrir la información, ¿no? La última y nos vamos. Sí, muchas gracias. Bueno, en tu intervención anterior nos has comentado algunas de las obras importantes que estarías promoviendo. Tiene que ver con esta última pregunta. Si identificas, focalizando 3 proyectos de infraestructura prioritarios para el Estado. Sí, a ver, pues hablábamos de la recuperación de la ciudad de Manzanillo para hacerla amigable con el puerto, el ingreso a Manzanillo, el libramiento Manzanillo, el libramiento Jalipa, la carretera que comunica Jalipa con Manzanillo. Se necesita invertir también en las 2 carreteras que comunican a Minatitlán con Manzanillo y con Villa de Álvarez. La verdad es que es desastroso la situación en la que se encuentran. Es importantísimo invertir en el mantenimiento de las carreteras estatales. Yo no sé si se han dado una vuelta a las comunidades rurales de Colima, pero las carreteras estatales están terribles, todas están en muy malas condiciones. Otro tema es en materia de salud, que también lo platicábamos. Miren, en materia de la inversión que se tenga que hacer, por ejemplo, en el municipio de Tecomán, en las diferentes áreas, hemos estado ya platicando también para hacer un diagnóstico y un plan de manera conjunta con el gobierno de Michoacán. Yo tengo mucha confianza de que Michoacán también va a triunfar Morena, y ustedes saben que la vida económica, educativa, de salud y laboral de muchas y muchos de los michoacanos que están en estos municipios que son límite con Colima, la tienen en Tecomán. Y por lo tanto necesitamos generar un proyecto de inversión regional en esta zona para mejorar los servicios que se brindan a la comunidad. En materia de salud, pues hablábamos de la Clínica Estatal de Tratamiento de Adicciones, hablamos también de la Clínica de Armería y la ampliación o remodelación del Hospital de Manzanillo. Esto sin contar los compromisos que hay ya del Instituto Mexicano del Seguro Social con la clínica de Manzanillo del IMSS y en Tecomán también, que ya cuando estuvo aquí el director tuvimos oportunidad de insistirle en que estos temas también se abrieran a los constructores locales, y creo que hubo una buena recepción del asunto y nosotros estaremos insistiendo en ello, pero en materia de salud eso es lo que estamos pensando. Y el otro que tiene que ver con el equipamiento urbano, que también creo que ya lo platiqué ampliamente, hablé también incluso de la infraestructura hidráulica, pero yo insistiría también
en que la inversión que se esté generando por parte del gobierno del estado pues tendrá que siempre buscar el potenciarse con recursos federales y también involucrar a los municipios que también tienen su propio presupuesto para obras. Y tengo la confianza en que vamos a lograr hacerlo, porque tengo la confianza en que sé cómo y con qué argumentos se deben de plantear las obras estratégicas para Colima, con qué lenguaje y con qué justificaciones, para que realmente sean atendidas y se voltee a ver a nuestro estado. Por eso es que tengo la confianza de que vamos a lograr, que tendremos este apoyo y respaldo de nuestro presidente de la República. Y por otra parte, yo insistiría también en que tenemos que apostarle a tener un modelo de presupuesto participativo. Yo comprendo que hay dinámicas en las que no necesariamente es factible. Sin embargo, en la medida que la población también se involucre en la toma de decisiones, también nos ayudarán a mantener, a cuidar y a resguardar los espacios públicos. Y uno de los temas fundamentales para nosotros es mejorar las instalaciones educativas en las comunidades rurales, eso es fundamental, ahí tendremos que tener también inversión específica por parte del estado. Y otro, insisto, es con jardines, parques y canchas. Aquí les adelanto también que, ay, lo voy a decir ya, sí. ¿De una vez? De una vez, es que esa era nota de unas semanas después. Les adelanto también que uno de los objetivos nuestros es que vamos a crear un complejo del gobierno del estado en Manzanillo, porque no hay atención del gobierno estatal en Manzanillo, no hay oficinas del gobierno estatal en Manzanillo. Todos los trámites que tiene que hacer la gente de aquella región tienen que hacerse acá y es indispensable que tengamos un espacio propio del estado para poder atender adecuadamente también a la población, pero eso también es un tema relacionado con la inversión que se generará en materia de infraestructura y que va directamente relacionado con ustedes. Lo otro que les quiero decir es que creo que pueden tener la confianza y la seguridad de que yo estoy avanzando en esta campaña sin compromisos. No tengo compromisos y eso me da la confianza de decirles que habrá procesos absolutamente transparentes, simple y sencillamente quienes sean los mejores, porque nos hace falta que sea así en nuestro estado. Y creo que quienes ya me conocieron cuando estuvimos en el municipio de Cuauhtémoc también lo saben, siempre fuimos puntuales y demás y no hubo condicionamientos ni mucho menos. Lo mismo tendremos que hacer en nuestro estado. También cuando estuvimos en Cuauhtémoc pues prácticamente todo se trabajó con empresas locales, una sola obra que fue de una empresa foránea, pero de ahí en más, incluso las obras más grandes se hicieron con empresas locales. Entonces lo mismo tendremos que estar haciendo ahora. Haremos un proceso de transparencia en las licitaciones en las que busquemos generar las condiciones para que en la medida de lo posible todo se quede en Colima, ¿no? Porque también al ser transparente pues no podemos evitar que lleguen otros, pero yo creo que sí podemos esforzarnos las y los colimenses porque el mayor número de las acciones y de obras se queden en Colima, como lo hicimos en su momento en mi municipio, y con la tranquilidad que tengo de decirles a los ojos y a la cara que no tengo ningún compromiso con nadie. Entonces eso nos va a facilitar el que podamos avanzar en estos proyectos, ¿no? Muchísimas gracias. Con esas condiciones, Indira, ten seguridad de que en nuestra tierra, con nuestra mano de obra, con nuestras capacidades, con el conocimiento que tenemos del entorno y porque la misma estructura de costos hace que los que somos de aquí podamos ofertar mejores condiciones, no va a haber quien nos gane. Muchas gracias, Indira. Lo que me gusta es que ya dice nuestro eslogan, cuando nosotros decimos nuevos tiempos para nuestra Colima, luego me dicen, ¿y por qué en femenino? Porque es nuestra tierra y ese sentido de pertenencia lo tenemos que recuperar, así es que muy bien por ese nuestra tierra. Muchas gracias, licenciada.
A continuación, se abrirá un espacio para la participación de preguntas claras y precisas por parte de nuestros afiliados. Buenos días. Bienvenida, Indira. Gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos. Esto último con lo que cierras, definitivamente es lo que queremos escuchar. Un gobernador que vele por su sector empresarial, que luego en cadena va a dar beneficios a la clase trabajadora. Y por consiguiente, en esta simbiosis se da un beneficio hacia la sociedad. Definitivamente nosotros somos como Cámara, como bien lo dice el presidente, pues empresas formales que nos preocupamos por la mejora continua y porque estamos siempre pendientes de las acciones de nuestros gobernantes en todos los sentidos. Tenemos un observatorio para la vigilancia de la corrupción y seguramente va a ser algo que te va a ayudar en caso de que tú seas la primera la segunda gobernante en este caso, en el Estado. Bueno, quiero hacer un poquito de historia porque hay muchos jóvenes aquí y algunos no están enterados de que en el año 97, cuando entra el gobernador Fernando Moreno Peña, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que en ese tiempo estaba de titular el arquitecto Jorge Pisa, se creó una dirección de obras por administración. En ese tiempo el ingeniero Ramón Montaño, que era presidente, fue muy puntual en combatir esa acción desleal, porque nos hacía una competencia al sector formal empresarial de la construcción, porque ellos hacían obras en forma directa empleando, pues incluso brincándose la ley que en ese tiempo, y todavía sigue vigente la ley estatal de obra pública. Hoy tenemos un problema, Indira, lo hemos platicado. En el caso del gobierno federal, ha creado una gran constructora, lo hemos dicho antes, me lo has escuchado ya, pero insisto porque algunos de aquí a lo mejor no han reflexionado en eso. Esa gran constructora que ha creado ha venido a darnos en la torre a muchos empresarios, y esa gran constructora es el Ejército. Definitivamente el gobierno federal, a través del presidente, ha asignado, y digo asignado porque directamente nada más les entrega las obras, sí. Y eso obviamente en aras de la lucha anti la corrupción. Pero luego hay ciertas incongruencias que debo de comentar aquí también, que son que en donde sí ha dado empleo o ha dado contratos a empresas privadas, son precisamente aquellas que dijo combatir en la eliminación del aeropuerto, y hoy ellas mismas están haciendo esas grandes obras. Yo, después de esta reflexión, te pregunto, aunque ya lo comentaste, primero, ¿cuál es tu opinión de eso que hace el gobierno federal a través del presidente? Y ¿cómo podemos hacer para que esas obras, como tú lo has dicho, sí se generen fuentes de oportunidad para los empresarios locales? Tú dices, aunque luego vienen de otros estados y participan, son letras que quedan en la parte más delgada de los renglones. En otros estados, por más esfuerzo que hagan los empresarios de que no sean de ese mismo estado, no pueden entrar, porque hay una protección de sus gobernadores hacia su empresario local. Y no nada más me refiero a la construcción, en todos los demás protegen a su gente, porque es donde se generan los empleos, y las empresas locales tenemos un compromiso social, porque aquí, como ya se ha dicho en otras ocasiones, nosotros somos responsables y aquí queremos ser cumplidos y hacer equipos entre nosotros mismos. Entonces, me gustaría tu opinión de lo que está pasando con el gobierno federal al asignarle esas obras al Ejército, y cómo podemos hacer para que las grandes obras que tú promoverías se queden en Colima. Gracias. Sí, gracias. ¿Te parece de uno por uno? ¿Quieres tres? Como quieran. Como tú decidas. Si quieres. Sí, hacemos tres preguntas y luego… Sí, para que sea más. ¿Les parece?
Muy buenos días. Saludo con todo respeto al Presidium y a mis compañeros afiliados aquí de Cámara. Indira, como ya lo dijo el compañero Paco, las obras del Estado de Colima deben de hacerse con los constructores colimenses afiliados a esta Cámara. ¿Por qué? Porque somos los empresarios que tenemos la experiencia en ejecución de obra y como lo dijo Carlos, aquí tributamos en todas las autoridades fiscales y federales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y la propuesta es generando un banco de proyectos para que en tu sexenio se revise conjuntamente tu gobierno con la Cámara y poder tener un orden de todo lo que has recorrido en toda tu campaña, de todas las obras que te han pedido, que son muy importantes para generar la infraestructura de aquí del Estado de Colima. Es por un lado. ¿Cómo vamos a tener dinero? Es un complot. Le paso mire. Es la batería. Es que Paco se acabó la pila. Muy bien, ese sí sirve. Una propuesta, y aquí lo tenemos nosotros, el puerto de Manzanillo. Le digo que es un complot. Aquí está este. Nos cargaron el fin de semana. Bueno, ahí está bien. Tenemos el puerto de Manzanillo que nos genera mucha inversión, mucho recurso, que eres la persona indicada ahora con tu partido de que si llegas a la gubernatura, que puedas ampliar el puerto y además de eso que generes aquí ingresos para nuestro estado de Colima a través de un mecanismo que nos puedan dar participaciones directas al gobierno del estado para generar obra. Ahí tenemos un gran importante ingreso en lo que son recursos económicos y usted lo sabe, licenciada, que por ahí podemos llegar. Y una pregunta que le quiero hacer, ¿cómo vas a lograr recuperar todos los fondos que se han perdido aquí para el estado de Colima? Y pongo de ejemplo el Fondo Metropolitano, el Fondo de Desastres Naturales, que también lo han quitado en el gobierno federal, y también lo que son el Fondo para construir escuelas, que son muy necesarias aquí en el estado. Esa es la pregunta y le deseo el mejor de los éxitos de llegar a la gubernatura. Muchas gracias, licenciada. A ver, yo antes de que haga su intervención, el ingeniero Montaño, que ya pidió el uso de la voz, quiero platicarle algo a los compañeros y a ti, Indira. La Cámara tiene muchos temas que tienen que ver también con la aplicación de la ley. Esto que se viene pidiendo, pues por ejemplo nuestra ley de obra pública estatal pues tiene un rezago impresionante, ni siquiera está armonizada con la actual federal y la actual federal ya está por cambiarse. Hicimos en CEMIC, en coordinación con el diputado Ricardo Exome, presidente de la Comisión de Infraestructura, hicimos las mesas de trabajo en todo el país y ya hay una ley de obra pública federal lista y está ya en la Cámara de Diputados Federal. Y bueno, ahora que salga, pues más desactualizados vamos a estar. Por eso para esta Cámara, y derivado de que no hemos tenido eco en la Cámara de Diputados local, es preponderante poder tener una participación directa en la Cámara de Diputados, porque ahí se toman decisiones que pudieran cambiarnos la dinámica. El ingeniero Ramón Montaño está registrado a la candidatura a la Diputación local por Morena en el Distrito 3. Y bueno, estoy seguro que de dársele las condiciones llevará no solamente la experiencia de esta Cámara, sino una voz firme como lo caracteriza y que pueda, de darse las condiciones positivas para él, pues pueda entonces incidir en eso. En el utópico caso de que no, pues sabes que estamos aquí en la Cámara puestos también para llevarte todo ese conocimiento que nos da la experiencia en la obra para que pueda ser presentado a través de la gobernadora, sea presentada la iniciativa al Congreso. Ahora sí, Ramón, porque si no, eso tú no lo puedes decir, pero yo sí. Adelante. Buenos días, Indira, expresidente de la Cámara, Ramón Montaño Vázquez. Indira, en este salón
deambula el espíritu de un amigo de todos nosotros y un amigo tuyo también, que ahorita que estuviste en el privado lo has de haber visto en el mural de expresidentes. Exactamente, hablo de nuestro gran amigo Jaime Vázquez Montes. Decía un filósofo, Benedetti es un filósofo italiano, que el hombre muere 2 veces: cuando su espíritu abandona el cuerpo sin vida y cuando su nombre se olvida. Y en el recuento de hechos de esta administración que está por salir, nuestra Cámara se siente muy agraviada porque nunca han vuelto a tomar el caso de nuestro gran amigo, le tiran al olvido y nosotros no lo vamos a permitir. Repito, aquí en el salón, y ahorita nos acompaña aquí el espíritu de Jaime, y aquí está su hijo, miembro distinguido del comité directivo. Sabemos que toda la familia Vázquez Montes apoya la candidatura de Indira también, y te pedimos, Indira, tu compromiso y que hagas un pronunciamiento para que se investigue a fondo y se haga justicia, para que se aclaren los hechos, porque no podemos permitir la impunidad. A nombre de la familia Vázquez Montes y de todos los constructores, te pedimos que cuando llegues, porque estamos seguros que vamos a llegar a la gobernatura, por favor, retomes el caso y se aclare esta pérdida tan lastimosa para nuestro sector y para la familia Vázquez Montes. Muchas gracias. Gracias. A ver, del asunto del por qué en el gobierno federal se han estado entregando las obras a Sedena, es una explicación desde mi punto de vista muy sencilla por la urgencia que se tenía de comenzar con algunas acciones que eran indispensables, como la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional o el poner a funcionar todos los hospitales que estaban a medio hacer en nuestro país y que se nos vino la pandemia encima. Y el asignarle la obra a Sedena implica ahorrarte todos los procesos de licitación y por lo tanto ahorrarte por lo menos un par de meses en comenzar a construir. Eran temas de urgencia que tenían que comenzar a trabajarse, lo cual no significa que hubiese un sentimiento de querer sustituir al sector de la construcción por un esfuerzo de una institución del gobierno federal. Simple y sencillamente era urgente comenzar con la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. Creo que aunque todavía no lo tengamos tan palpable, por ejemplo en Colima, a partir de la llegada de la Guardia Nacional, los índices se han disminuido en un 9%, los índices de delincuencia y de homicidios. Yo sé que no es de presumirse porque todavía no lo sentimos, o sea, un 10% no nos es suficiente, pero por eso era tan importante comenzar ya con eso y con el tema de los hospitales. Creo que en términos generales vamos a comenzar a ver un cambio de dinámica en el 2022 en eso, y eso estoy segura. Yo pues me jacto de conocer al presidente, se parece muchísimo a mi papá, tienen unas actitudes muy parecidas, así súper firmes, súper contundentes, pero también por eso digo que luego sé cómo hay que plantearle las cosas para que le hagan sentido, y estoy convencida de que en el 2022 va a empezar a cambiar esta dinámica, porque ya vamos a haber superado en mucho la pandemia y porque ya la Guardia Nacional estará más consolidada y el resto de obras de inversión se estarán dirigiendo ya a otras áreas que permitirán aperturar al sector de la construcción. Y en lo personal, yo digo, ¿cómo garantizar que serán empresas de Colima? Pues no lo puedo garantizar firmando lo demás, porque a lo mejor de todas formas ustedes tampoco se sentirían tranquilos. Tampoco lo puedo garantizar en la ley porque es ilegal, pero puedo aspirar a garantizarlo con mi compromiso puntual, con mi palabra, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, así como yo les insistía que fue en el municipio de Cuauhtémoc. De hecho aquí veo a 3 o 4 que trabajaron con nosotros,
y creo que fueron parte de este modelo y de esta forma de hacer las cosas. Y también creo que porque tenemos que pensar un poco en cómo lo hizo Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó devastado, resultó que su principal producto de consumo es el arroz, como para nosotros el maíz. Comprar fuera de Japón el arroz que ellos necesitaban para el consumo les salía 5 veces más barato que producirlo, y decidieron producirlo, aunque fuera 5 veces más caro, porque comprendieron que era dinero que se iba a quedar en su país. Esa misma lógica es la que tenemos que aplicar. Tenemos que comprender que cuando el dinero se queda aquí, nos va mejor a todos, y es la manera de recuperar la economía. Entonces, bajo esa lógica es que tendremos que estar tomando estas decisiones. Ahora, también yo creo que vamos a abaratar costos, porque lo decía hace rato muy bien Carlos Maldonado, que la corrupción pues llegó a un nivel de extorsión en el Estado. Yo sé, yo fui víctima de eso. Cuando era presidenta municipal se atrevieron a pedirme que del dinero que yo había conseguido tenía que darle moche al gobierno estatal. Y yo decía, ¿pero por qué? No, pues porque sí. Y dice, pero si del dinero que ustedes pongan en Cuauhtémoc hagan lo que quieran, pero porque yo les tengo que dar moche de algo que yo conseguí para invertir en mi municipio. O sea, ese era el nivel, era o cuando llegue el dinero, como primero llega a finanzas y luego se pasa al municipio, pues ahí lo vamos a estar toreando un buen rato. Entonces fue un pleito bastante intenso, pero comprendo lo que quieren decir con este tema de la extorsión. Y les platico, hay una anécdota. Un día, una empresa que ganó una licitación ahí en Cuauhtémoc, que yo ni los conocía, me estuvieron busque meses después de que habían terminado ya la obra. Y ya por fin decidí recibirlos, y era para darme mi parte. Dijo, oye, ¿y a ustedes quién les dijo que yo? No, pues es que ya sabemos. Dije, no, pues es que no, así no, yo nunca les pedí ni nada, o alguien les dijo de aquí no, pues no. Y entonces lo que hicimos con ellos fue que mejor les pedimos que hicieran una donación al municipio. Para que se den una idea, con eso le entregamos una computadora laptop a todos los jóvenes que estaban estudiando preparatoria en mi municipio. A todos, Y entonces, eso es el precio de la corrupción en nuestro estado. Por eso yo estoy tan segura que abatiendo la corrupción vamos a lograr tener recursos para muchas cosas más. O por ejemplo, quitándole la gasolina a los funcionarios, el derecho a vales de gasolina, y vigilando que no ordeñaran las patrullas y los carros del ayuntamiento, gastábamos la mitad de gasolina de lo que se gastaban antes, la mitad. Por eso yo estoy tan segura de que combatiendo la corrupción vamos a tener recursos para hacer cosas adicionales, para que se note, a lo mejor no para resolver en un par de años, pero sí para que sea dramático lo que se va a empezar a notar que vamos a hacer en el Estado. También coincido en que hay que tener una coordinación permanente con CEMIC para ir viendo cómo se diseñan estos planes estratégicos de las obras que se tendrán que hacer durante este gobierno y en qué momento y con qué gradualidad estas se estarán haciendo. El tema de Manzanillo, coincido, lo he manejado en muchas mesas, creo que estamos ante la posibilidad histórica de tener una identidad de principios y partidaria, pues, pero de principios y de ideales desde el gobierno federal, estatal y municipal, cosa que hace 20 y tantos años no pasa en Colima, porque hace 20 y tantos años que el alcalde o alcaldesa en turno de Manzanillo está peleado con el gobernador en turno, y luego parece que eso lo trasladan a la gente y dejan de invertir en los municipios con quien no se llevan bien. Eso también tiene que acabar, tiene que haber madurez, pero también estoy convencida de que en este sexenio estatal será el sexenio en el que se ampliará el puerto de Manzanillo. Ya es una necesidad, ya es inminente, y es un tema que también ya se ha platicado en otro momento, pero con el presidente. Ahí nosotros estamos analizando una figura que se ha hecho en otros lugares, de tener una especie de aduana estatal, que es en coordinación con la federal y que pueda generar ingresos al Estado. Esa es la parte que estamos revisando ahorita legalmente, cómo podría funcionar, porque eso podría ayudarnos muchísimo a generar ingresos en Colima, la creación de esta aduana estatal. Y de los fondos que me dice que han desaparecido, a ver, el fondo metropolitano, hay que ser sinceros, que no se manejaba como tenía que manejarse. A mí me tocó. 20 y tantos años, no pasa en Colima, pero sí, para que se den una idea, el fondo metropolitano, hay que ser sinceros, que no se manejaba como tenía que manejarse. A mí me tocó. 20 y tantos años, no pasa en Colima, pero sí, para que se den una idea, el fondo metropolitano, hay que ser sinceros, que no se manejaba como tenía que manejarse. A mí me tocó.
Siendo presidenta municipal, era parte del Fondo Metropolitano, yo en Cuauhtémoc, y decían, estos son los millones del Fondo Metropolitano, hay que dividirlos en los 5 municipios en proporción a sus habitantes y cada quien haga lo que quiera. Y yo los 3 años les dije, a ver, no, yo renuncio a lo que a mí me toca, que renuncie Comala y Coquimatlán y que se haga, fíjense, hace 12 años, que se haga el colector pluvial de ahí de Constitución, de Centralia, el de Ignacio Sandoval y Tercer Anillo. Porque si hacemos esas obras son en beneficio de la zona metropolitana, los cuauhtemenses venimos todo el tiempo a Colima, entonces nos ayuda que eso esté resuelto. O resolvamos el problema del relleno sanitario que sigue siendo, la verdad, una porquería para atender los residuos sólidos. Y eso es para la zona metropolitana, porque ahí llevamos la basura todos. Ah, no, pues no. Todos se amachaban a tener sus 2 o 3 milloncitos y meterlos en cosas, en lugares que nada tenían que ver con el desarrollo metropolitano. Entonces, ciertamente este fondo no estaba funcionando como debería. Sí hay que replantearlo. Eso incluso yo lo he platicado con algunos diputados federales, ahora que haya el cambio de legislatura hay que insistir en ello, en que si es un fondo positivo, en tanto tenga reglas específicas de que solamente se podrán meter obras que atiendan los problemas metropolitanos, porque eso de que se lo repartían, la verdad no servía de nada. El tema del Fondo de Desastres Naturales, desaparece el fideicomiso o el fondo como las siglas, pero no los recursos, Lo que se hace es, se cambia la manera en la que se va a asignar y las reglas, para garantizar que cuando hay un desastre natural llegue el dinero a donde tenga que llegar, pero no desaparecen los recursos como tal para atender desastres naturales, esos no, simple y sencillamente se cambia el nombre del fondo y se cambian las reglas y se transparentan las reglas. Y en el tema de las escuelas, ese es un tema. A ver, ¿por qué es un tema? Ya lo he platicado aquí. Habrá que tal vez repensar muchas cosas, pero la experiencia desde el lado de las escuelas es que ahora les está llegando el dinero, cuando antes no. Tal vez habrá que diseñar algunas estrategias para hacerlo de mejor forma y de manera conjunta, pero ¿qué pasaba antes? Se hacía un programa para las escuelas y decía, construiremos 2 millones de aulas en el país, y entonces venían a Colima y nos decían, tienen 2,000 aulas. Y entonces iban a las escuelas y les decían, te vamos a hacer un salón. Oye, pero es que no ocupamos un salón, ocupamos los baños, ocupamos un taller, lo que necesitamos es techar la cancha o cambiar la instalación eléctrica. Ah, no, el programa es un aula y te construyo el aula, porque eso es lo que hay. Y entonces al final era gastar por gastar. Lo que se está haciendo ahora es, se asigna un presupuesto por escuela y en la escuela se decide qué es lo que más le hace falta a la escuela. Y lo deciden maestros, alumnos y padres de familia, para que realmente sea lo que le está haciendo falta a la escuela. Y este presupuesto se ejerce de forma multianual, es decir, a todas las escuelas a las que les llegó el año pasado entre 150 y 300,000 pesos, este año les va a llegar otra cantidad igual y el año próximo les va a llegar otra cantidad igual, bueno, incluso hasta 500,000 dependiendo del número de estudiantes. Nosotros estuvimos brindando la asesoría por parte de SEDATU para garantizar también que se cumpla con los protocolos y la seguridad de aquello que se construya. Entiendo que un poco ahí el tema es, ¿y por qué ya no se asigna directamente como una licitación en la que pueden participar las constructoras? Sin embargo, ustedes también podrían participar de esa construcción en tanto lo acuerden con los comités de madres de familia y padres de familia. Nada más que eso sí, ellos se ponen y cotizan en todos lados. Entonces podrán ir con todos los que están aquí y con el que les garantice que se los va a hacer más barato y se los pueden entregar y ustedes lo pueden hacer. Eso es legal, está dentro de las propias reglas. ¿Cuáles son las condiciones que se les ponen? Sí, es que se procure la mano de obra de la misma comunidad. Es que si una constructora le entra, ayude a contratar mano de obra de la misma comunidad. Y básicamente se ha usado más para cuando son temas más de pintura y de carpintería y cosas de esas, pero bueno, que en la medida de lo posible se procure contratar mano de obra de la comunidad o del municipio o de las comunidades de alrededor para que también el recurso se quede ahí mismo.
pero es un modelo que está funcionando y que no se les está quitando a unos, sino simple y sencillamente también podrían participar de ello. Y respecto al tema que comentabas, Carlos, de aquí del precandidato, aspirante a candidato Ramón Montaño, la verdad es que es un dolor de cabeza que estamos a 22 de marzo. Ramón es un No, es un dolor de cabeza que estamos a 22 de marzo y no tengamos definidos los candidatos. Fuiste testigo de cómo fue el proceso, fue en línea, se mandó directo a la Comisión Nacional de Elecciones y eso nos llevó a que tenemos municipios en los que la planilla se integra por 4 regidores y hay 60 aspirantes. Entonces la Comisión Nacional de Elecciones está haciendo un proceso de depuración para dejar un máximo de 4 aspirantes que serán los que irán a las encuestas. Lo último que supe yo es que este fin de semana iban a estar haciendo ya encuestas de alcaldías, entonces eso me da a entender que entre la semana y el fin tendrán que hacer lo de los distritos, pero vamos a estar en el límite para ya saber quiénes serán nuestras candidatas y candidatos, pero bueno, el proceso ahí está. Lo que sí creo que es importante es, el problema de la agenda legislativa es en todo, no solamente en lo que tiene que ver con la construcción. Hay un retraso gravísimo de la adecuación de las leyes a las necesidades reales de la población, y el compromiso que nosotros estamos haciendo es que una vez que tengamos candidatos a las diputaciones locales, todo lo que hemos recogido de los foros para la construcción del plan de gobierno, y por cierto hay una página, está la página indiragobernadora.mx y está otra página que es una plataforma que se llama transformacolima.org, en la que estamos recibiendo todas las propuestas. Todo eso lo estamos bajando nosotros al plan de gobierno y todo lo que tiene que ver con temas legislativos, una vez teniendo candidatas y candidatos, los haremos firmar un acuerdo de que su plataforma legislativa será la que está en el plan de gobierno, para poder trabajar de la mano y que al rato no digan que los cuenteamos y que no sé qué, porque hay que hacer lo que realmente se necesita. Y dentro de ello, una de las cosas que para nosotros es fundamental, y creo que ya lo habíamos platicado, es que necesitamos un plan estatal de desarrollo a largo plazo. Y que en este plan estatal de desarrollo a largo plazo tienen que participar todos los sectores, tenemos que llevarlo a la legislación para garantizar que cada año no solamente se califiquen las cuentas públicas en función de que la gente no se robe el dinero, sino que también se califiquen en función de que hayan invertido en lo que el plan de desarrollo a largo plazo dice que tienen que invertir y que haya consecuencias a quienes no lo hagan. ¿Y qué consecuencias? Pues yo digo que primero donde les duele a los políticos, que es la inhabilitación. El que no haga lo que se supone que tenía que hacer, que se le inhabilite, ¿no? En términos generales. Y por último, lo que comentaba aquí Ramón, respecto a Jaime, pues ciertamente hay una gran deuda en materia de justicia en nuestro estado. Ese es un caso y es un caso emblemático, pero me parece que es un tema generalizado en Colima. Y nosotros tenemos que garantizar que haya una mejor impartición de justicia. Una parte lo queremos hacer con este Consejo de la Judicatura, pero la otra parte es cómo le hacemos desde las fiscalías, porque la fiscalía es autónoma y creo que nos lleva a lo mismo, a exigir rendición de cuentas, a transparentar y a que haya procesos de destitución en quienes no estén haciendo adecuadamente las cosas, pero también a generar el recurso suficiente para que en las fiscalías haya el personal suficiente para poder atender todos los casos que se presentan, porque te encuentras con que tienes 2 o 3 ministerios públicos para atender 3,000 denuncias y la verdad eso es absolutamente desastroso porque no hay forma de que cumplan con su trabajo cuando no hay el personal suficiente ni la capacitación suficiente. Entonces es como todo un círculo vicioso con el que tenemos una gran deuda y con el que tenemos un gran compromiso. Con este como un caso emblemático, pero en términos generales para atender a la población. Yo creo que al gobierno del estado le ha hecho falta arraigo en Colima y pasión. Como no hay ese cariño por Colima, como no hay ese sentido de pertenencia, pues entonces ya como que están pensando nomás en terminar para volverse a ir a vivir fuera de Colima y creo que ese sentimiento de amor por la tierra es el que tenemos que recuperar para que cada quien hagamos lo que nos toque y recuperar el estado que teníamos hace algunos años. Gracias. Abrimos un par de preguntas más, todavía hay tiempo. Sí, buenos días. Dira, buenos días, compañeros.
Retomando un poquito el tema del fondo del que hablábamos para la reconstrucción de escuelas y ampliación de escuelas, fíjate que digamos una diferencia significativa que hemos encontrado entre el que está aplicando el gobierno federal y el que se tenía anteriormente es que se ha descuidado de alguna forma el aspecto técnico, ¿verdad? El aspecto técnico que, como todos sabemos, en el tema de la educación, ¿verdad?, de las escuelas, los edificios educativos tienen una clasificación muy ponderante en términos de seguridad estructural, ¿verdad?, y la funcionalidad que deben de tener. En este sentido, sí hemos identificado, digamos, un retroceso, ¿verdad?, porque cuando se empezó a aplicar el programa de escuelas al 100, se hizo un estudio muy amplio, técnicamente, digamos, muy bien resuelto, donde se cuidaban muchos aspectos en ese sentido, ¿no?, en el sentido técnico, desde el ahorro energético hasta la cuestión de la seguridad estructural. Y a quienes nos tocaba participar, o nos toca participar todavía, en la ejecución de ese tipo de obras, cuando llegábamos a los planteles precisamente nos tocaba enfrentarnos con ese tipo de trabajos que se estaban haciendo de manera pues informal, se podría decir, ¿verdad?, por iniciativa propia de los directores o de los padres de familia, que digamos pues están muy lejos de lo técnicamente correcto y teníamos que llegar a desmantelar la inversión que ya habían hecho, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar ahorrando, finalmente pues se estaba dilapidando esa inversión, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que se debería cuidar un poco más el aspecto técnico, ¿verdad?, incluir más digamos, a las instituciones como en nuestra Cámara, ¿verdad?, que podemos ayudar en ese sentido, aportando con nuestra experiencia, ¿verdad?, en el sentido técnico. Por otro lado, bueno, eso era retomando el tema de las escuelas, preguntarte, ¿conoces actualmente la situación financiera del gobierno del Estado? Y la pregunta va enfocada a que, bueno, de alguna manera en el gobierno federal hemos escuchado de manera recurrente que algunas cosas no se han podido hacer o no se pueden hacer, o les está costando trabajo llevarlas a cabo porque los gobiernos anteriores les dejaron ciertas situaciones. Aquí la pregunta sería si conoces el estado actual, ¿verdad?, porque pensando en que tú tienes un planteamiento muy específico de desarrollo, ¿cómo eso no te va, digamos, a generar una problemática para que tú lo puedas llevar a cabo, ¿verdad? Gracias. Sí, buen día a todos. Bienvenida, candidata. A ver, el presente tema que voy a tocar es más que todo una solicitud, un planteamiento, dándole seguimiento a lo que mis compañeros dicen acerca de las escuelas. Es decir, yo estoy muy de acuerdo en el combate a la corrupción, pero también hay que ver o implementar algo para hacer bien las cosas. Es decir, estoy viendo que el gobierno federal está mandando dinero a las escuelas directamente, a los padres de familia. Hay un comité ahí pequeño en cada escuela en donde ellos van a ver qué van a hacer con el dinero, pero a veces no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y es donde nosotros como profesionistas queremos entrar, y he estado directamente yo allegado a esos comités y queriendo presentar propuestas serias, como dijo el compañero, cuestiones técnicas, hacer un proyectito, y los padres de familia no saben nada. En mi presencia han estado preguntándole al albañil, ¿cuánto saldría hacer este murito? Y el albañil le dice, no, pues como 2,000 pesos la tonelada de cemento, más la piedra. Pues yo creo que mucho dinero, pero no tienen ni idea de lo que cuesta el cemento, y aparte de eso, no tienen un proyecto en firme. Uno les quiere presentar propuestas y no se dejan, porque piensan que con el arquitecto les va a salir muy caro. Entonces yo creo que sí debe de haber
a mí me han rechazado, ni siquiera me dan la oportunidad de presupuestarles. Entonces, lo que yo pretendo es que haya un control o un filtro. Si el gobierno federal ya está mandando el dinero a los padres, ¿cómo van a controlar? O sea, ¿cómo van a comprobar ese recurso los padres si no saben ni en qué gastarlo ni cómo gastarlo? Entonces, debe de haber una implementación porque se está combatiendo según a la corrupción, pero ahora se está repartiendo el dinero a diestra y siniestra y no sabemos cómo. O sea, el tema es cómo van a controlar ese dinero. Gracias. Le voy a agregar un poquito ahí. Sí, mira, Indira, así como contexto, prácticamente el 80% de los afiliados de Cámara trabajan o han trabajado para el INCUIFED, que es el organismo estatal constructor de escuelas. Por eso esta condición que ha venido sucediendo ha generado o es lastimosa para nuestro sector ahora sí que en una amplitud importante, nos abarca prácticamente a todos. Yo escuchaba con mucha atención el planteamiento que haces y creo que la preocupación radica en meternos en una dinámica de competencia en la cual la normatividad que debería de tener la escuela no es considerada por el Comité de Padres de Familia. Creo que ahí está el área de oportunidad en hacer un switch nada más de la normatividad al tema de la Sociedad de Padres de Familia, porque finalmente la desconfianza o esta parte de la corrupción pasa por los dineros. Entonces, bueno, los dineros, creo que nadie tendríamos problema en que estén en manos de un comité donde están los padres de familia. El tema es la especificación técnica de lo que se va a plantear, porque entonces estaríamos fuera de toda posibilidad e inclusive, hay que decirlo, sería irresponsable de nosotros meternos en una dinámica de competencia de precio, tratándole de competir al albañil que no va a tener la conciencia suficiente de que una escuela, pues de entrada se constituye como un albergue temporal en un caso de desastres naturales y que eso tiene unas implicaciones mayores en la infraestructura cuando se hace, ¿no? Creo que por eso te vas a encontrar con este escenario que nos ha hecho pues mucho ruido, la falta de la normatividad. Sí, a ver, el INCOIFED no tiene nada que hacer, porque son recursos estrictamente federales, más bien es INIFED quien ha estado participando. El INCOIFED más bien nos ha estado obstaculizando. A mí me tocó que llegó a una secundaria en Juluapan, creo que fue, que les quiso ahí decir a los padres de familia que les iba a clausurar la techumbre de una cancha, porque los papás les dijeron que les había costado creo que 400,000 pesos y ellos estaban tercos a que una cosa de esa manera, si estaba bien hecha, tenía que haber costado por lo menos 900. Y entonces cuando los padres de familia le enseñan la ficha técnica de las especificaciones y hacen las pruebas y demás, resulta que sí cumplía con todas las especificaciones y entonces pues en vez de quedar bien el INCOIFED quedó mal, ¿no? Los papás se quedaron con el sentimiento, ustedes nos hubieran dicho que había costado el doble, ¿no? El asunto de garantizar estos aspectos técnicos pues va desde estas dos perspectivas. Lo que yo digo es, nosotros hemos estado, el gobierno federal, cuando a mí me tocó, dando seguimiento desde SEDATU para ir generando este seguimiento de que se cumpla con las partes técnicas cuando hay necesidad de ello, porque hay muchas escuelas que simplemente hicieron pintura y cosas menores, ¿no? O compraron equipamiento y cosas que no necesariamente eran de construcción de infraestructura. Pero también yo me encontré con escuelas, por ejemplo, en Comala, que había ahí un par de arquitectos muy jóvenes que les ayudaron a hacer todo el proyecto y que estuvieron apoyándoles de manera gratuita en el diseño del proyecto. Pero sí hay apertura, tal vez depende de pronto del comité al que vayas, pero en términos generales hay apertura porque nunca hubo una instrucción de no reciban a ningún constructor. Simple y sencillamente fue, el recurso es de la escuela y ustedes deciden qué y con quién, ¿no? Pero con el requisito o con la solicitud de que procuren que haya mano de obra de la comunidad. Y te sorprendería cómo justifican los recursos. Te justifican cada peso y cada centavo, de cada nota de remisión, de cada pasaje, de cada factura,
al grado de que nos han llegado con las cuentas de, fueron 150,132.70 pesos en esto, y pues nosotros nos hicieron falta 132 pesos.70, y yo puse 2, él puso 5, él puso 20. Te sorprendería el nivel de exactitud con el que están comprobando los gastos en las escuelas. Yo creo que más bien el tema tiene que ver con lo que decía Carlos, es cómo garantizamos que sí se hagan que sí se cuiden los temas técnicos cuando se trata de construcción de infraestructura ya específica, porque no en todos los casos hubo infraestructura así como salones, baños o canchas techadas, muchos fueron arreglos menores. Y en eso pues estoy segura que podemos generar un diálogo en su momento con el gobierno federal, ahora en el recurso que llegará en 2022, para que haya una mayor coordinación. Yo lo único que pediré siempre es transparencia, es ayúdenos a que el dinero les rinda a nuestras escuelas y a la gente, porque si no, entonces se pierde todo el objetivo y entonces no tendría ningún sentido. Y de lo que me preguntabas de si conozco la situación financiera del Estado, seguramente habrá muchas cosas que están ocultas. Lo que hasta ahorita tengo es que hay una deuda de 4,200 millones de pesos a largo plazo, más los 700 que están pendientes de la última deuda que se solicitó y que todavía no se les entrega, serían casi 4,800 millones de pesos, poco más que eso. Hay una deuda de casi 1,000 millones de pesos en cortos plazos, que esos cortos plazos en teoría tendrían que pagarlos antes de que termine su administración, o sea en octubre, porque por ley así tiene que ser. Mi preocupación y casi certeza es que esos 1,000 millones de pesos que tienen a cortos plazos con bancos y que tienen que pagarlos a fuerza en octubre, seguramente los van a dejar en un pasivo a proveedores y en un descuido hasta en salarios de trabajadores. Y entonces estamos hablando de que es una deuda de casi 6,000 millones de pesos, lo que está un poco a la vista. Falta aquí saber cuánto más de esto puede haber en pasivos a proveedores, etcétera. Y si hablamos de 6,000 millones de pesos de un estado con un presupuesto de 17,000 millones de pesos, pues estamos hablando de una deuda que supera el 30% del presupuesto anual de nuestro estado, lo cual no es cosa menor. Sin embargo, insisto en que nosotros iniciaremos el gobierno con una auditoría para identificar exactamente todo lo que hay y deslindar responsabilidades, y lo segundo será con esta reestructura interna que nos permita ahorrar al interior para poder invertir hacia afuera, y que esto lo iremos transparentando también. Para nosotros es fundamental decirles en su momento, miren, así empezamos, estos son los recortes que va a haber en gastos superfluos, estos son los ahorros que vamos a generar y esta va a ser la redistribución que se hará de esos recursos, y eso lo estaremos haciendo durante este proceso de campaña también, pero de manera más contundente cuando tengamos el acceso a toda la información, porque ahorita pues la información se entrega a cuentagotas, porque la transparencia pues es un poco medio de mentiritas, ¿no? Muy bien. Ya estamos todos cansados, ya los veo muy serios. Pues ya para concluir, simplemente agradecerles muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes. Yo me siento en confianza porque hemos convivido en muchas ocasiones, creo que también hay la confianza para que haya una retroalimentación de ida y de vuelta. Además, un poco también creo que es muy importante dejar claro, más allá de que yo coincido con una afiliación partidista como es Morena y con estos principios y valores porque los tengo desde niña de la izquierda, más allá de que haya a quienes nos guste o no nos guste las decisiones que se están tomando en el gobierno de México, yo quisiera dejar puntualizadas dos cosas. La primera, nadie nos podemos quejar de que Andrés Manuel esté mintiendo. Es un hombre profundamente sincero. Cada cosa que dijo la está cumpliendo. Y creo que eso es muy valioso en política. Hace unos días me preguntaban, oye, ¿estás de acuerdo en todo lo que hace el gobierno federal? Y yo decía, chin, pues sí. A ver, dime una cosa en la que no estés de acuerdo, tiene que haber algo, no es posible que digas que todo es perfecto. Y entonces yo les decía, bueno, hay una cosa en la que no me siento tan cómoda, que sé que nuestro presidente no comprende a profundidad el discurso de género.
no comprende las desigualdades de género a profundidad, comprende que hay que generar igualdad, pero no ha vivido como las mujeres lo que hemos vivido, y eso es hasta cierto punto natural, ¿no? Y entonces me dice el entrevistador, bueno, incluso él mismo lo reconoció en una rueda de prensa, claro, es que no le podemos señalar que sea mentiroso, es tan sincero que incluso dijo, no entiendo muy bien a qué se referían con eso del pacto patriarcal, entonces le pregunté a mi mujer para que me explicara. Creo que ese es un tema. Y el otro es, decía, más allá de las diferencias que pueda haber con ese gobierno y con lo que se hace o no, o de las coincidencias, creo que también es muy importante dejar algo puntualizado. En el 2021 se decide el gobierno estatal de Colima y el futuro de las y los colimenses. El gobierno de México está electo del 2018 al 2024, le quedan poco más de 3 años. En el 2024 discutimos el gobierno de México. Ahorita en el 2021 lo que está a discusión es qué gobierno queremos para el estado de Colima. Y creo que en la medida que nos concentremos en eso, podrá haber la tranquilidad de que en el gobierno del estado de Colima generaremos un gobierno que estará cercano a la gente, sin corrupción, con transparencia, con honestidad, con una extraordinaria comunicación y diálogo, interlocución con el gobierno federal para que también a Colima le vaya bien, pero sobre todo con acciones muy específicas que tendremos que estar haciendo desde lo local, y creo que por eso el cambio verdadero solo se garantiza con Morena, solo se garantiza con este proyecto, porque todo lo demás es más de lo mismo, un poco son los mismos perfiles de siempre, de los mismos partidos de siempre, de la misma forma de hacer política de siempre, más allá de los partidos y de los perfiles. Creo que es un tema de visiones, de cómo vamos a reconstruir nuestro estado, y me parece que ahí es en donde radica el porqué desde este proyecto que se encabeza con las siglas de Morena, es desde el que se garantiza ese cambio verdadero, ese cambiar de raíz las desigualdades y ese cambiar de raíz la forma de hacer política en nuestro estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Indira. Pues compañeros, compañeras, Indira, muchas gracias por acompañarnos en esta Cámara. Tenemos claramente definido por quién vamos a votar, gobernadora o gobernador, pero aquel que lleve, aquella que lleve, pues la posibilidad de desarrollarnos en familia, de desarrollarnos como empresas, como empresarios, pero sobre todo que se desarrollen también las más de 10,000 familias que aquí representamos. Buenos días, seas bienvenida, muchas gracias, felicidades a todos.